¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Buenas noches, futuros alumnos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que se vienen conectando ya. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a llevar, para conocer un poco más lo que es nuestro programa de alta especialización profesional, gestión y diagnóstico de maquinaria pesada. Le pedimos por favor un momento más para que se sigan conectando todos nuestros más compañeros, los demás futuros alumnos de TechSoup, de nuestro curso de alta especialización. Esperemos un momento más, por favor. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Johnny. Diego, buenas noches. Bienvenido, Fabricio. Un gusto saludarte, Fabricio. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, Arturo. Encantadísimo de poder tenerte acá. Esperemos un momento más, por favor, chicos, que ya muy pronto vamos a dar inicio. Esperemos que se conecten los demás compañeros. Muchas gracias. Hulbert, bienvenido, Hulbert. Estamos acá nosotros esperándote. Esperemos tan solo un momento más para que se sigan conectando los demás compañeros para poder dar inicio a conocer un poco más acerca de nuestro programa de alta especialización profesional, gestión y diagnóstico de maquinaria pesada. Un momento más, por favor. Chicos, muy bien, qué bueno que estén llegando.
¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. En breve ya damos inicio a este tema que vamos a tratar el día de hoy de nuestro programa de alta especialización profesional, gestión y diagnóstico de maquinaria pesada. Esperemos un momento más y estaríamos iniciando ya. Charlis, qué bueno darte la bienvenida, Charlis, un gusto saludarte. Esperemos un momento más, por favor, para que podamos todos conocer un poco más acerca de nuestro programa de alta especialización profesional. Muy bien, un momento más en línea a todos y vamos a dar inicio. Qué bien, vamos avanzando. Muy bien, vamos avanzando con más conectados. Tenemos ya a Diego, a Eric Luis. Gusto saludarlos, Diego. ¿Cómo está? Buenas noches, Eric, de igual forma. Bien, en breve damos inicio ya a bueno, a esta no, ponencia con nuestro querido profesor, el profesor José Alvarado. Un momento más en línea, por favor. ¿Cómo estás, Oscar Miranda? Un gusto saludarte. Buenas noches. Un gusto tenerte por acá. En breve vamos a dar inicio para poder conocer un poco más acerca de nuestro programa. Un momento más en línea, por favor. Julber, acabo de ver tu saludo. Buenas noches, Julber. Así es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Un momento, por favor. Ya damos inicio en breve. Un momento nada más. Muy bien, señores profesionales, futuros alumnos de nuestro programa de alta especialización profesional. Es un gusto darle la bienvenida el día de hoy. Bueno, ante todo me presento, mi nombre es Johan Rodríguez, soy actualmente el asesor especializado de mecánica y aviación, ¿de acuerdo? Actualmente estoy llevando personalmente el programa de alta especialización profesional que es gestión y diagnóstico de maquinaria pesada. Bien, lo cual el día de hoy estamos dando inicio. Cristina, si me ayudas con la pantalla, por favor.
Muy bien, pudimos ver un hermoso video que muestra nuestras instalaciones. Como ven, todos ya conocen parte de TechSoup, tenemos unas grandes instalaciones y lo acabamos de apreciar. Inclusive también vimos al profesor en alguno de esos videos. Bien, bien, entonces le doy la bienvenida desde ya a todos. Agradezco mucho por haberse dado el tiempo de poder compartir con nosotros este conocimiento que vamos a poder adquirir el día de hoy, que el profesor José Alvarado, quien nos va a ayudar en este momento, se encuentra presente. Igual vamos a conocer un poquito más de todo el tema que el día de hoy vamos a tratar. Pero ante todo me gustaría presentarles qué es lo que vamos a tratar en cuanto a temas de cursos y también de horarios. Primero vamos a presentar lo del tema, ¿de acuerdo? Permítanme un momento, por favor. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Todavía no. ¿Me confirman Ya, ahora? ahí está bien. Excelente, muy bien, gracias. Bien, como todos saben, el día de hoy vamos a tener una masterclass del programa de alta especialización profesional denominado Gestión y Diagnóstico de Maquinaria Pesada. Vamos a hacer el día de hoy un dato muy importante, un tema muy importante que a todos obviamente nos va a interesar mucho. El tema se llama Estrategia de aplicaciones de AFA en una flota de maquinaria pesada. Muy bien. ¿De qué se trata el tema? Vamos a ver, vamos a abordar el enfoque estratégico de de la aplicación del análisis de falla como una herramienta de gestión de maquinaria pesada. ¿De acuerdo? Este tema va a estar a cargo de nuestro ponente, quien es el profesor José Ernesto Alvarado. Este profesor, obviamente, vamos a conocer un poquito más de su trayectoria. Él es egresado de la maestría en gerencia del mantenimiento, titulado y colegiado por el Colegio de Ingenieros del Perú en Ingeniería Industrial y titulado en Mecánica Automotriz. Obtuvo el curso en Innovation and Technology Roadmap de la Universidad de Ingeniería Tecnológica. Bien, como premio por haber implementado un proyecto de calidad y mejora continua en Ferreiros S.A. Ferreiros muy conocidos por todos, por supuesto. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria, con conocimientos en el área de mantenimiento y gestión. Bien, las áreas de su especialidad son gestión del mantenimiento, tren de potencia, motores de combustión interna, reusabilidad de componentes y bueno, entre otros, ¿no? Ahora damos pase a nuestro querido profesor, el profesor José Alvarado. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Johan, por el paso. Bien, el pase. Bienvenido a todos los participantes. Es un momento muy interesante y grato el poder estar el día de hoy con todos ustedes. Nos reúne acá el curso de PAE, que es el programa de alta especialización profesional, el cual tengo uno de los módulos a mi cargo del curso de diagnóstico y gestión de equipo pesado. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede visualizar. Sí, profesor. Lo podemos Listo. revisar. Bien. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a ver algunas de las estrategias para poder aplicar un análisis de falla en una flota de maquinaria pesada, ¿no? O de equipos de maquinaria pesada. Como vemos ahí en la imagen, tenemos pues una camisa cavitada, un cigüeñal fracturado en los concentradores de esfuerzo, un eje también fracturado y puede ser cualquiera de los tres tipos de fractura, ¿no? Frágil, dúctil o por fatiga. Entonces, vamos a ver un poco de cada uno de ellos. Iniciando con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer frente a las fallas redundantes? Siempre nos hacemos esa pregunta en la maquinaria pesada, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar las fallas consecutivas? Y la segunda pregunta sería, ¿será posible resolver esas fallas? Las fallas asociadas a la maquinaria pesada tienen la misma causa o la misma causa raíz. Pues hoy vamos a lograr analizar diferentes problemas, conceptos, todos relacionados al análisis de falla de la maquinaria pesada, utilizando
estrategias y metodologías para el análisis de falla, la cual es denominada la metodología de los 8 pasos. Por ejemplo, se entiende por el análisis de falla, ¿no? Es aquel tema tan interesante que nos da una satisfacción poder descubrir cómo fue y qué causó dicho problema para poder indisponer a nuestro equipo, sea un equipo, un activo o cualquier componente de la maquinaria pesada. Y a la vez, luego de encontrar la solución o la causa raíz a esa falla, poder recomendar de una manera oportuna y eficiente la medida para poder mitigarla, corregirla y no se vuelva a repetir. Por ende, tenemos que aplicar muchas estrategias, entre ellas una revisión minuciosa de todos los hechos que se puedan estar suscitando y los medios que conduzcan a ella, para poder así identificar nuestra causa raíz de los problemas que nos pueden estar aconteciendo en las máquinas. Muchas de estas evaluaciones tenemos que aludirlo para aplicar los conocimientos básicos de metalurgia, administración del mismo problema, la aplicación de los fundamentos principales de el componente que puede haber sufrido cualquiera de los 7 tipos de desgastes o cualquiera de los 3 tipos de fractura. Y no dejarnos llevar básicamente de ideas preconcebidas o de hipótesis mal fundamentadas. Estos principios básicos pueden aplicarse y detallarse a cualquiera de las situaciones que nos lleve a una indisponibilidad de nuestros activos, lo cual pueda presentarse tanto en la máquina como en cualquiera de los sistemas de la máquina. Tren de potencia, sistema hidráulico, sistema electrónico, motor, etc. Antes del análisis de falla nos preguntamos, para poder trabajar ordenadamente, debemos pensar y ordenar nuestras ideas de una manera ordenada. Durante el desarrollo de este análisis, tenemos que pensar ordenadamente, pero también debemos trabajar de la misma manera. Si llevamos esta premisa de antemano, vamos a estar abordando la falla de una manera idónea y correcta. Por ejemplo, acá tenemos 3 imágenes de comparaciones de diferentes metodologías que existen para poder hallar el análisis de falla o la causa raíz, como por ejemplo el ciclo de Deming, ¿no? PDCA, planear, hacer, verificar y actuar, como una de las metodologías. Otra podría ser el Six Sigma, que significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar o hacer el seguimiento. Y la que vamos a abordar el día de hoy, pues, son las 8D o los 8 pasos. Pero tengan en cuenta que para solucionar problemas y fallas tenemos muchas alternativas a la mano, como herramientas de calidad y metodologías. Entre las herramientas podemos citar a una de ellas que me ha tocado abordar el día de hoy, que son los 5 por qué. Es una herramienta muy poderosa porque nos permite llegar a la posible causa raíz y no quedarnos en las preguntas o en las hipótesis o no llegar a la causa raíz de la falla que suscitó. Por ejemplo, ¿cómo usar esta herramienta de los 5 porqués? Nos dice acá, en el paso número 1, debemos juntar y reunir a todo el equipo que va a trabajar en el análisis de falla. Paso número 2, detallar, describir el problema que se está suscitando. Paso número 3, preguntar la siguiente pregunta, ¿por qué? Tantas veces como sea necesario para poder encontrar la causa raíz de la falla o la causa principal. En este caso, lo recomendable es que en el paso 5 o hasta las 5 primeras veces de la pregunta ¿por qué? Se pueda llegar a la causa raíz. En el paso número 4 se planifica estrategias o se elabora
estrategias para encontrar la solución al problema. Lógicamente, juntando un equipo multidisciplinario de diferentes áreas que puedan aportar cada uno de ellos con ideas para poder llegar en el menor tiempo posible o pasos posibles a la causa raíz que haya suscitado el problema principal y no quedarnos en una sola hipótesis o en varias hipótesis que nos lleve a divagar o confundirnos en el proceso y no llegar a la causa raíz correcta. Y en el paso número 5, muy importante monitorear siempre los resultados encontrados. No solo es encontrar la falla, sino registrarla, solucionarla, monitorearla. ¿Para qué? Para que no se pueda volver a suscitar. Eso es muy importante, como declarar o hacer un historial. La importancia de monitorear nuestra falla. No solo corregirla, sino monitorearla para que no se pueda volver a, no se vuelva una falla recurrente. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, metodología de los 5 porqués. Ejemplo, un análisis de un caso X, ¿no? ¿Por qué número 1? ¿Por qué se averió una máquina? Podemos aludirlo al que el fusible se quemó debido a una sobrecarga. La segunda pregunta sería, ¿por qué se sobrecargó ese fusible? Podría ser porque los cojinetes no contaban con suficiente lubricación, ¿no? Dices un ejemplo X. El tercer por qué es, ¿por qué tenía suficiente lubricación? ¿Por qué no tenía suficiente lubricación? Porque la bomba de lubricación no estaba haciendo circular el suficiente caudal por todo el sistema. El cuarto por qué vendría a ser, ¿por qué la bomba no estaba enviando el caudal suficiente? Y nos dice que acá la bomba se encontraba obstruida con virutas de metal, con un aceite contaminado, con pocas viscosidad quizás del aceite que hacía que se pierda la presión de aceite o las especificaciones del aceite o cualidades del aceite. ¿Por qué se encontraban obstruidas con virutas de metal? Nos dice como pregunta final. Porque la bomba no cuenta con un filtro. Entonces se llegó a la causa raíz que la bomba no contaba con el filtro, por eso se contaminó, se obstruyó con las virutas y generaba la baja presión de aceite o la insuficiente lubricación por todo el sistema de lubricación. Esta es la forma más práctica de elaborar una metodología de los 5 porqués. Y estos 5 porqués se puede aplicar a cualquier problema que nos pueda estar suscitando en nuestros activos, en nuestra máquina o cualquiera de los sistemas del equipo. La metodología de los 8 pasos o es una propuesta de Caterpillar, como bien sabemos. Entre ellos tenemos, en número 1, definir el problema claramente y consistentemente. Luego que hemos definido el problema, podemos pasar al segundo punto, que es organizar todos los datos, la recolección de datos. Número 3, observar todo y anotar todos los datos. Número 4, pensar correctamente, lógicamente, sobre todos los datos recopilados. Número 5, identificar la causa raíz más probable a la falla. Número 6, comunicarse con las partes responsables de la falla. Número 7, hacer todas las reparaciones siguiendo las instrucciones de las partes responsables y las recomendaciones del fabricante. Y número 8, continuar en contacto y hacer el seguimiento respectivo al cliente para ver cómo está trabajando nuestro equipo. Vamos a definir cada uno de estos pasos para poder entender de una manera más correcta a qué dirección. El paso 1 es definir el problema y para ello necesitamos tener una visión exacta de cuál es la realidad del problema que está suscitando, describir todos los detalles de una manera consistente y clara. Luego de ello, describir en qué pasos nos vamos a enfocar para abordar el área afectada. Estas determinaciones de los problemas usualmente
nos detallan y nos describen los resultados de las fallas que han sucedido. Luego de ello, nuestra meta sería que en los pasos subsiguientes tenemos que identificar el origen del problema que está suscitando. Como paso número 1 tenemos la definición del problema. El paso 2 es reorganizar o organizar la recolección de todos los eventos y hechos. Para ello tenemos que pensar, escribir y hacer. Anotar toda la información lógica que deseamos acumular sobre datos, entrevistas al operador, a las áreas, en donde con más probabilidad podemos encontrar la causa raíz. La información del operador es una información muy asertiva, muy correcta y muy importante. El tema de la recopilación de la información es muy, pero muy importante para poder abordar cualquier falla, porque ello nos puede llevar de una manera más directa a la causa raíz. Cuando se detalla toda la información, tenemos que estar listos para reunir el equipo principal y reunir los datos, lo cual nos va a ayudar a abordar esta falla. Luego, tenemos que invertir el tiempo correcto, horas hombre correctas e insumos correctos para poder abordar la falla cuidadosamente. En el paso 3 vamos a observar y registrar todos los hechos. En caso de problemas suscitados complicados, el responsable debe solicitar obtener información veraz y fidedigna, para lo cual se va a reducir de una forma sustancial las posibilidades de errores en la comunicación. Estos datos se deben anotar y registrar siempre a través de información, a través de fotografías y videos, lo cual nos permita tener información real de la falla. Estos archivos tienen que ser distribuidos y contener objetivos en una forma ordenada del proceso. Por más que recopilemos la información necesaria, no tenemos que caer en la desesperación ni en la ansiedad de ideas preconcebidas, sino tenemos que seguir los 8 pasos y el proceso a proceso para poder seguir de una manera ordenada abordando la falla. Número 4 es pensar lógicamente con estos hechos. Es la tendencia, la causa o el resultado para obtener el patrón de la falla, pensando con una base que nos puede acortar el proceso del análisis de falla para poder impartir con mayor precisión la causa raíz. Al ponerle etiquetas de identificación, nos dice hay que determinar lo que ha pasado y a dónde nos debemos dirigir a continuación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó o posiblemente sucedió? Y hacia dónde tenemos que seguir nuestra línea de evaluación. Identificar la causa real más probable. Podemos tener diversas hipótesis, 2, 3, 4, 5, no lo sé, pero tenemos que abordar la causa más real o la más probable. Para ello debemos hacer comparaciones con cada una de las causas posibles, para así recolectar los problemas y los hechos que han sucedido. Cuando se considere la causa correcta, todos estos hechos van a encajar, van a calzar entre sí. Y eso es lo que me va a generar la identificación de nuestro problema. Entonces, juntamos, declaramos nuestro problema y los hechos para así poder llegar a nuestra causa raíz correcta. Y todos estos hechos nos van a calzar entre sí. Se van a armar como un rompecabezas correctamente armado. Y esto nos va a permitir identificar el problema más real o el problema real de la falla. En el paso 6 tenemos la comunicación del grupo multidisciplinario que se ha formado o del área de análisis de falla que ha abordado esta falla. Para que tenemos que comunicar al área responsable de esta falla. Es importante que la causa original que se está abordando todos concuerden con esta falla, obteniendo instrucciones para aplicar medidas de corrección a esta falla, de las causas originadas, que puede ser por falla, por fábrica, un mal repuesto por diseño de fábrica,
o causas producidas por el mismo cliente, alguna negligencia o prolongación de un mantenimiento no programado, o que lo dejaron así hasta que llegue el correctivo, o cualquiera de esas causas que nos puedan llevar a la causa real del por qué sucedió esta falla. El paso número 7 es hacer el levantamiento de las reparaciones para poder solucionar esta falla. Es hacer reparaciones según se dirige hacia la parte responsable. Este punto es el origen y ha sido identificado a través de la parte responsable, la cual ha sido informada y se ha enviado información y comunicaciones consecutivas y pertinentes para así lograr una sinergia o entendimiento entre el cliente y la falla, ¿no? Llegando a un acuerdo sobre el tipo de reparación que se va a realizar, si el responsable es el cliente o si el responsable es el dealer o la empresa que realizó la reparación, los costos de inversión y quién va a asumir el costo real de esa reparación. Es importante, al igual que los 6 pasos anteriores, este paso, teniendo en cuenta que las reparaciones tienen que hacerse en el momento, no se pueden delegar ni se pueden quedar ahí en stand-by, sino que se tienen que corregir en el momento, luego de haber hallado la causa raíz. En esta forma, pues, evaluar la inversión de tiempo y costos correcto para poder corregir esa falla y dejar el componente disponible para su correcta operación o para ser derivado al área de producción. Y el paso número 8 es el seguimiento que realizamos junto con el cliente. Es importante hacer el seguimiento porque no lo dejamos a su albedrío al cliente. El cliente se siente respaldado por nosotros porque cualquier inconveniente, reclamo o duda puede contar con nuestro seguimiento para así llegar a que el cliente se encuentre en un nivel de satisfacción a la atención del servicio, a su producto y al respaldo del producto. Y en este caso, el servicio y atención que le hemos brindado a través de la obtención del análisis de falla que ha sido corregido. ¿Qué se entiende por el ACR o el análisis de causa raíz? Para el análisis de causa raíz podemos aplicar varias herramientas, ¿no? Como el Ishikawa, el Pareto, los 5 porqués, el árbol de fallos, entre muchos, ¿no? Entonces, para poder hallar el ACR o el análisis de causa raíz, tenemos 5 puntos principales. Como primer punto es analizar el detalle del problema o el problema que se suscita con el activo. El número 2, recopilar la mayor cantidad de información necesaria para poder solucionar la falla. Número 3, como nos dice acá, es determinar todas las posibles causas que han sucedido para determinar esta falla. Número 4, identificar la causa raíz real de la falla. Y número 5, generar todas las recomendaciones necesarias para poder implementar soluciones y registrar la falla para que no se pueda volver a suscitar. Tenemos acá un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Problemas crónicos en los rodillos de cintas de fajas transportadoras. ¿Y por qué puede ser la falla? Por diferentes motivos, ¿no? Un cojinete trabado, sellos defectuosos, deformados o rotos, acumulación de materiales no pertenecientes al sistema, objetos pesados que caen en el rodillo de la faja transportadora, cojinetes deformados, calientes o dañados, alta corrosión en el sistema. Entonces, en base a todas esas hipótesis del problema que tenemos, podemos ver que uno de ellos es cojinete dañado o fracturado, el cual negamos, no viene por ahí la falla. Luego de ello, una grasa nos dice de mala calidad en el rodamiento. Podría ser una hipótesis de la causa raíz. Esto de ello desencadena en que se ha agregado demasiada grasa o una grasa incorrecta, una grasa mal seleccionada. ¿Quién se encarga de esta función? El técnico. Una causa raíz humana. O echó demasiada grasa al rodamiento o echó una grasa inapropiada, una grasa con no las propiedades
para los cuales va a trabajar esta faja transportadora. Una raíz o una causa raíz latente podría ser que este técnico no tiene el entrenamiento necesario para poder aplicar la grasa a estas fajas transportadoras, o no existe un procedimiento correcto para agregar el producto a los rodajes, o la falta de capacitación del técnico. Entonces, como segundo paso, tenemos que definir el problema y las evidencias físicas para poder utilizar un árbol lógico del análisis de causa raíz. El tercer paso vendría a ser que tenemos que formular hipótesis para poder evidenciar la falla física encontrada. El paso número 4 vendría a ser formular todas las causas físicas, humanas o latentes para poder seguir discerniendo sobre la hipótesis realizada, en donde tenemos que llegar a la causa raíz de esta falla. Para ello, el paso número 5 nos indica proponer recomendaciones que eliminen y mitiguen todas las consecuencias de esta falla presentada, para así determinar soluciones sustentadas sobre el análisis y el costo y beneficio del procedimiento realizado. Entonces, en el paso número 4 ya deberíamos abordar la solución de la falla. Normalmente se sigue este procedimiento para hallar el análisis de causa raíz dentro de las demás herramientas que les mencioné hace un momento. Acá hay un caso simple sobre una falla en una bomba de engranajes. Todos conocemos una bomba de engranaje donde sus partes son la carcasa, el eje de arrastre, los cojinetes, los bujes, discos, etc. Acá tenemos vistas seccionadas de la bomba de engranajes, en donde las causas o la posible causa de las averías son: número A o letra A, el defecto de accionamiento, que contempla la figura número 1 hasta la figura número 4. La B, la influencia o la predominancia de contaminantes en la bomba. La C es la sobrecarga, sobrecarga hidráulica que pueda existir en la bomba. Número D, temperatura de aceite. Y número E o letra E, la cavitación que se genera siempre en todo tipo de bombas. Y todo está detallado en la figura. Por ejemplo, acá tenemos la importancia de la recopilación de información. Por ejemplo, en la imagen número 1 y 2 tenemos en la 1 rebabas del chavetero, nos dice, donde va el eje, ¿no? Producidas por un cono interno mal instalado. Como podemos ver, ahí hay una deformación. Eso es algo anormal. No es normal parte del funcionamiento. En la figura B vemos demasiada oxidación y rotura del eje, ¿no?, de accionamiento, producido respectivamente por el roce del cono interior mal instalado. Entonces, vimos un canal chavetero dañado y deformado, y en la figura número B ya se destrozó esa parte. En la figura 3 y 4 vemos un cizallamiento. Es una de palabras que vamos a tocar bastante en el módulo. Número 3, tenemos desgastes que se produce debido al juego axial del sistema de accionamiento de la bomba. Acá podemos evidenciar surcos o deformaciones en la bomba del lado de la aspiración del aceite. En la figura número 6 también daños, desgastes abrasivos, desgastes adhesivos, rayaduras prominentes que producen posiblemente esta falla, líneas en las bocinas, deformaciones. Entonces, todo ello es lo que nos ha llevado a la falla. Por ejemplo, en el punto número 1 de la figura número 8 nos dice una erosión producida por partículas contaminantes en la sola de la línea de contacto. Número 2, estrías o daños producto de la contaminación, decoloración o cavitación que siempre predominan en las bombas. En la figura número 10, véase la zona de desgaste, nos dice en la figura número 9. En la figura número 10, la alta contaminación que nos lleva a los tipos de desgaste que vamos a ver en un rato. Entonces, con esto quiero evidenciarles la importancia de la recopilación de información, la importancia de ser minuciosos al momento de evaluar los componentes
y también la importancia de darle la definición correcta a lo que estamos evidenciando, para no generar ideas preconcebidas o irnos hacia otra tendencia que no sea la falla. Por ello, la importancia de formar un grupo de trabajo, un grupo de trabajo multidisciplinario, en donde cada una de las personas que integran ese equipo nos puedan vertir su información y poder llegar a la causa raíz de la falla. En este caso, la falla se produjo por el tema de las bocinas que se desprendieron y se contaminaron por la alta contaminación en la bomba, producto de un mal mantenimiento o mal reemplazo del sistema de lubricación. Se desprendieron los materiales por la temperatura sobrecarga y eso es lo que destrozó y contaminó la parte interna de la bomba. Y nunca es mínimo o máximo la recopilación de información, de imágenes y de la versión del operador. No olvidemos ese punto. Cuerpo de la bomba barrida por la cavitación, nos dice en la figura número 20. Superficies frontales barridas por efectos de cavitación. Siempre vamos a ver bastante erosión por cavitación en las bombas hidráulicas, bomba de aceite, bomba de agua, en los diferentes tipos de bomba. Entonces, luego de ello vamos a pasar a abordar los fundamentos del desgaste. Como ya lo mencionamos al inicio de la ponencia, tenemos 7 tipos de desgastes, en donde el propósito de esto o los objetivos es describir los 7 tipos de desgastes más comunes y sus características principales e imágenes que nos respalden los 7 tipos de desgastes e identificar correctamente cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos acá el primer desgaste, pero antes de ello tenemos que describir el desgaste normal, los desgastes anormales, la mala manipulación y almacenamiento de los componentes y las reparaciones y fabricaciones. ¿Qué entendemos por desgaste normal? Es aquel que se genera en condiciones normales de trabajo. Ahí no tenemos ningún inconveniente. ¿Y que generan daños leves? El desgaste anormal es que a través de un incorrecto funcionamiento de nuestro activo o componente falla, por ejemplo, por la alta temperatura, una sobrecarga, un mal mantenimiento, una falta de lubricación, etc. Estos daños generan fallas severas o muy severas que podemos encontrarlo a través de la muestra de SOS. Una mala manipulación o almacenamiento de los componentes durante el proceso de una reparación también pueden causar daños, golpes, caídas, deformaciones, un mal almacenamiento o una mala manipulación o una mala distribución de los componentes que se están interviniendo. Una mala fabricación nos dice que los daños ocurren a través del proceso de fabricación de la pieza, en donde lo vamos a evidenciar cuando recién instalamos el componente al activo y se pone en funcionamiento. Es ahí donde recién puede reflejar la mala fabricación de esta pieza. Entonces, este desgaste puede ser definido como un daño de una manera superficial, lo cual es sufrido o atravesado a través de los materiales que interactúan a condiciones determinadas de trabajo y a los cuales son sometidos. Este resultado de los desgastes vendría a ser la pérdida de material a través de la disminución de sus dimensiones, lo cual nos lleva al primer tipo de desgaste, el desgaste abrasivo. ¿Qué se entiende por desgaste abrasivo? Y normalmente todos los componentes presentan los dos primeros tipos de desgaste, el abrasivo y el adhesivo. O sea que el abrasivo nos conlleva al adhesivo. Pero hablemos del primero, el abrasivo. Existen dos tipos, de 2 y de 3 cuerpos. El desgaste abrasivo de 2 cuerpos
es el cual se suscita a través de componentes o superficies irregulares. Una dura que se desplaza por una superficie más blanda y corta el material. Por ejemplo, un desgaste abrasivo de dos cuerpos sería el quitar un metal de una pieza con una rueda de rectificación. El desgaste de tres cuerpos ocurre cuando partículas contaminantes y duras, que son más grandes que el espesor de la película de lubricante o la película de aceite, quedan atrapadas entre dos superficies en movimiento. Eso es lo que me genera la abrasión. Estas superficies blandas se cortan y deforman, desprendiendo el material del componente que se están friccionando. Estas superficies más duras se cortan de una manera fácil, pero también generan un calor excesivo y una fricción. Además, si este suministro, que es el lubricante, es el adecuado, el calor por la fricción se va a reducir, pero si es inverso, es inadecuado, la temperatura o la fricción se eleva y el desgaste abrasivo va a ser de una mayor magnitud. Por ejemplo, acá tenemos algunas características del desgaste abrasivo. Por ejemplo, en la falda del pistón. Es un tipo de desgaste característico de desgaste abrasivo. También en ese plate de bomba, como se ven esas rayaduras como presencia de desgaste abrasivo. Entonces, estas superficies de las piezas presentan rayaduras, cortes, ranurados o un desgaste escalonado. Hay una poca pérdida del color en estas áreas dañadas, pero sí se pueden ver el desgaste pronunciado. También existen partículas extrañas de residuos generados a través de las superficies dañadas que pueden seguir dañando alrededor de todo el cuerpo de los componentes móviles o estáticos. Por ejemplo, acá tenemos la imagen del desgaste abrasivo, en donde la superficie dura y la superficie blanda está separado a través del lubricante. Pero si se llegan a juntar, se desprende el material y se genera el desgaste abrasivo. Luego de ello tenemos el adhesivo. Es aquel resultado de dos superficies. Vemos en la imagen inferior los metales y un eje de bomba. Cuando las superficies en movimiento hacen el contacto, se rozan, genera un calor por fricción, tan igual como el abrasivo. Este calor nos dice que suaviza o ablanda todas las superficies de las partes, de modo que se adhieren, se sueldan, se hace un cuerpo, un único cuerpo. A menos que estas superficies puedan separarse, el desgaste adhesivo normalmente o recurrentemente ocurre rápidamente y causa la deformación y la destrucción de estas piezas. Cuando las superficies comienzan a calentarse debido al excesivo sobrecalentamiento o fricción de contacto, comienzan a expandirse y estas reducen sus espacios libres, nos dice, originando así que el lubricante comience a perder sus propiedades y a diluirse, perdiendo la viscosidad. Este resultado es un mayor contacto y produce mayor calentamiento. Por ende, la adherencia del desgaste adhesivo. Estas superficies evidencian decoloración debido al calentamiento de fricción. También estas superficies denotan como si hubieran fundido o soldado. Estos indicios que el material de la superficie más débil se haya adherido a la superficie más fuerte. Entonces es uno de los desgastes que sigue al abrasivo y es fácil de reconocer, producto de su decoloración o su adherencia de uno u otro componente. El desgaste por corrosión. El desgaste por corrosión, por ejemplo, acá estamos viendo una superficie de pieza de un rodaje. Ocurre típicamente como un resultado de una transformación química, el deterioro o remoción de materiales. Esta superficie de pieza de corrosión es un proceso electroquímico, nos dice, donde un cátodo y un ánodo se juntan.
es una presencia de un electrolito también. Por ejemplo, si dejamos a la intemperie cualquier componente metálico y llueve, por ejemplo, se combina el oxígeno con el agua y se corroe. Y es cuestión de minutos, o si queda de un día para otro, es muy notoria esa corrosión. Automáticamente la corrosión nos conlleva a la picadura de los componentes. Y las características principales de este desgaste por corrosión son que las superficies presentan picaduras, presentan descascaramiento o escamas y decoloración e irregularidades y un color marrón, como ven en la imagen. También se puede generar una corrosión por oxidación por altas temperaturas. Hay que tener en cuenta ello también. Desgaste por erosión. Como vemos en la imagen, una válvula y un pistón. El desgaste por erosión ocurre cuando existen partículas contaminantes en el sistema, nos dice. Estos impactan sobre una superficie y desprenden material de la pieza. Estas partículas causan un daño severo, sean grandes o sean pequeñas, lo cual, por ejemplo, se puede evidenciar en alguna partícula contaminante en el sistema de admisión, una partícula contaminante en el sistema de lubricación, en el sistema de enfriamiento, etc. Este desgaste erosivo y el desgaste abrasivo son muy similares, nos dice, ya que ambos desprenden material, pero sin embargo la diferencia entre ellos se suscita o radica porque el desgaste abrasivo tiene partículas que se mueven a lo largo de todo un sistema de forma paralela a los fluidos. En este caso, el erosivo o las partículas impactan o implotan en un ángulo, produciendo el desprendimiento del material, como se evidencia acá en uno de los canales de los anillos del pistón. Estas características de erosiones pueden ser las siguientes: desprendimiento de un material sobre una superficie de pieza, superficies picadas debido al impacto de partículas contaminantes también. Hay que tener en cuenta ello. ¿Dónde encuentro la imagen del impacto de partículas contaminantes? En nuestra válvula. Miren cómo ha erosionado todo el cuerpo de la válvula. ¿Y dónde veo el desprendimiento del material sobre una pieza? En el pistón, en el canal de anillos. Acá tenemos la imagen de la erosión por cavitación de una de nuestras camisas, donde trabaja el sistema de refrigeración. El desgaste de la erosión por cavitación es un daño que se produce cuando burbujas, este término importante, implotan sobre una superficie, produciendo picaduras. También se puede identificar el desgaste por erosión por cavitación en los metales. ¿Y dónde se ubica eso? En las partes laterales. En las partes laterales del metal se ve claramente ya definido la erosión por cavitación. Este tipo de desgaste ocurre por presencia de burbujas en el sistema, o sea, burbujas de aire en el sistema, y una diferencia de presiones que existe en el mismo sistema, capaz de implotar esta burbuja y generar este desprendimiento o esta cavitación. El desgaste número 6 es por fatiga por esfuerzo de contacto. Este desgaste por fatiga de esfuerzo de contacto ocurre cuando las superficies giran o se deslizan una contra otra, generando sobrecargas. Sobrecargas en el cuerpo de la leva o en el cuerpo del rodillo. A través de la película que se pierde el lubricante, ¿no? Debilitando así la viscosidad y la temperatura. Existe dos tipos de desgaste por fatiga, nos dice: por esfuerzo de contacto y el deslizante y el rodante. Ambos tipos son originados a través de un descascaramiento progresivo, o sea, de adentro hacia afuera. ¿Y dónde se evidencian normalmente? En los componentes del árbol de levas. Este árbol de levas nos dice qué tipo de desgaste de fatiga por esfuerzo de contacto tendría por deslizamiento rodante. Por ejemplo, las características de este tipo de desgaste son las siguientes: presencia de picaduras en la superficie de contacto, es del tipo deslizante; fatiga de la superficie y descascaramiento, es del tipo rodante.
y cuando se originan partículas a raíz del descascaramiento, ¿no? Por ejemplo, en las dos imágenes superiores tenemos desgaste por fatiga y en la inferior desgaste por fatiga, pero por esfuerzo de contacto rodante. Vendría a ser una pista. Y el último tipo de desgaste de corrosión por fricción, o también conocido como el fretting, es un desgaste de corrosión pero por fricción. En general, el resultado del movimiento entre estas superficies que se encuentran unidas o instaladas. Este movimiento genera pequeñas microsoldaduras en las superficies de contacto. Cada vez que estas piezas se vuelven a mover, estas microsoldaduras desgarran y dañan y vuelven a cerrarse, o sea, vuelven a desprender el material, produciendo el fretting a través de irregularidades en las superficies de contacto. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar este tipo de desgaste de corrosión por fricción o también conocido como fretting? En piezas de encaje de presión, en uniones empernadas con ajuste incorrecto, por ejemplo, un mal ajuste a unos pernos de biela, o un peso que presione a otro, una mala instalación de componentes de la parte interna de un motor, por ejemplo. Esto vendrían a ser los 7 tipos de desgaste. Luego vamos a pasar a los 3 tipos de... Acá tenemos daños también. Por ejemplo, como les venía diciendo, en una tapa y cuerpo de biela, el daño por desgaste es en el área de contacto o el área de superficie, también en un metal. Y miren cómo en la figura de la derecha podemos evidenciar este tipo de falla o fretting. Acá tenemos algunas imágenes de desgastes, de los diferentes tipos de desgastes: abrasivo, adhesivo, erosión por cavitación, rodadura, por desprendimiento del material, el desgaste que normalmente se encuentra en los ejes. Son tipos de desgastes comunes que se suscitan en los diferentes componentes móviles de un motor. Los, las fracturas o 3 tipos de fracturas conocemos, ¿no? Vamos a describir los 3 tipos de fracturas viendo también sus clasificaciones y características. Y vamos a identificar en algunos de los componentes los tipos de fractura. Por ejemplo, vamos a evaluar las cargas cíclicas, entre ellos la fractura frágil. ¿Qué entendemos por fractura frágil? Como en la imagen nos indica, la fractura frágil son por lo general el resultado o la evidencia de una carga de un impacto único y severo en una pieza que excede la resistencia máxima de su diseño de elaboración. Esta fractura frágil se produce de una manera muy rápida. Entonces, la fractura frágil es el resultado de un impacto a través de un impacto único y grande en una pieza. ¿Y dónde se puede ver esta fractura? En un componente como el cigüeñal, por ejemplo. El número 1 vendría a ser una superficie de fractura irregular, oscura y opaca. Por eso podríamos determinar el tipo de fractura. Número 2, no hay deformaciones plásticas. Y número 3, ¿cómo se determina? Presencia de chevrones. ¿Qué son los chevrones? Podemos identificar ahí en el cuerpo de este componente esas rayaduras y deformaciones que vendrían a ser presencia de chevrones, una fractura irregular que es lo que es oscuro y opaco el componente. Y todas esas características nos denominan que eso es una fractura frágil. Acá tenemos algunos ejemplos. A veces los chevrones en la superficie de fracturas frágiles se ven como líneas, como rayaduras, pero no son marcas de playa, que eso direcciona a otro tipo de fractura, que se alejan de forma radial desde el lugar iniciado de la fractura. O sea, desde donde se fracturó el componente, esas rayaduras vendrían a ser las presencias de chevrones. Cuando la fractura frágil pasa a través de una sección o una plancha, los chevrones pueden ser en forma de V y esto apunta hacia el lugar de iniciación de la fractura. Esta es una de las características principales para poder determinar que es una fractura frágil.
Una fractura frágil también en metales que no son duros o con frecuencia se produce de una manera áspera, nos dicen, o oscura, con presencia de chevrones pronunciados, como en la imagen de abajo. Por otro lado, también esta fractura frágil se caracteriza porque las fisuras pasan entre los granos de un lugar a través de ellos, como en la imagen inferior. La fractura intragranular se debe normalmente a problemas de fabricación o de material. Esta reacción tiende a perderse o a generar la fractura del componente en el momento de la operación, nos dice. Entonces, este tipo de fractura genera una apariencia de superficie granular. Lo determinamos como característica de la fractura frágil. La fractura dúctil es muy distinta. Miren la imagen. Nos dice que por lo general es el resultado de una sobrecarga grande de una pieza que excede la resistencia del material. Por ejemplo, ¿cómo identifico las características de una fractura dúctil? La superficie de la fractura suele ser irregular, con una apariencia opaca. Existe deformación plástica en el material. La deformación plástica puede tener forma de flexión, estiramiento o pérdida de grosor por la tensión, etc. Esta reducción del área genera el punto de la fractura. Esta deformación también plástica se puede definir a través de que la pieza no fue capaz de soportar la carga a la cual fue sometida o a la cual se le impuso. Y por lo tanto, se deformó antes de fracturarse. Por eso se entiende que es una fractura dúctil. La presencia de labios de corte es la característica principal que determina a una fractura dúctil, con una terminación en punta o en labios de corte a todos los bordes, y suelen presentarse en la parte final de la fractura, no en la parte donde inició la fractura, sino en la parte final con una terminación de un labio de corte en todo el borde. Existen varios tipos de fracturas dúctiles en función al tipo de sobrecarga a lo cual están sometidas, ¿no? Por ejemplo, el perno, ¿cómo se fracturó cómo sucedió esta fractura dúctil? A través de la sobrecarga de tracción o tensión. Por ejemplo, al ajustar excesivamente este perno, produjo una fractura dúctil. Si tenía que llevar, por ejemplo, un ajuste de 52 libras más 60 grados, se dio un ajuste excesivo y generó esta fractura dúctil con terminación de borde. En la iniciación de la fractura, no, en la parte final de la fractura. Y podemos determinar que es una fractura dúctil. Por ejemplo, una torsión del eje, nos dice, ¿no? Al torsionarse el eje, suelen estar sometidos a esfuerzos torsionales. Esta superficie de la fractura es uniforme, nos dicen. Es lisa, pero con mayor parte del área con una pequeña deformación plástica. Cuando un corte o impacto o se deforma toda la pieza es el resultado del impacto cortante. Y esto de acá es una fractura con apariencia lisa y brillosa. Y también con bordes de puntas. Entonces también es determinado como una fractura dúctil. La sobrecarga, la flexión. Este es el cuerpo de biela, la tapa de biela y un perno sometido a una fractura dúctil por fatiga. Estas fracturas por fatiga son el resultado de cargas cíclicas, a lo cual es sometido el cigüeñal, o repetitivas, que son por debajo bajo ciertas condiciones. Una determinada pieza sufre pequeñas fisuras por donde comienza a abrirse y generarse esta fractura. Las fracturas por fatiga pueden identificarse a través de las siguientes características. Esta es una imagen característica que determina la fractura por fatiga, en donde el número 1 es el área final de la fractura. El número 2 vendría a ser las famosas, como vemos ahí en la imagen, marcas de playa. Marcas de playa. Número 3, los famosos trinquetes o ratchets. Y número 4, el área de la fractura por fatiga. Entonces, para determinar la fractura por fatiga tenemos diferentes características. Número 1,
sería la parte final de esta fractura. Número 2, las famosas marcas de playa. Número 3, marcas de trinquetes o raches. Y número 4, el área de la fractura generada por la fatiga. En donde vamos a definir cada una de ellas, ¿no? El área de la fractura final es el área más dañada y más irregular en la superficie de la fractura y está conformado por una zona final de la rotura. Esta zona de la fractura se produce también de una manera muy rápida. Las marcas de playa vendrían a ser todas las líneas continuas que se encuentran en el número 2 de la superficie fracturada, que normalmente se generan en curvas alrededor del punto donde se inició la parte principal de la fractura por fatiga. Número 3, marcas de trinquete son las líneas en las superficies fracturadas que nos indican la fractura. Estas marcas de trinquete o ratchets normalmente son perpendiculares. Perpendiculares a las marcas de playa o van cerca a las marcas de playa. Vas a ver marcas de playa y marcas de trinquetes y ellos o ambos te relacionan a la fractura por fatiga. Y el área fracturada por fatiga es el área donde tiene una superficie relativamente uniforme, lo cual produce de manera lenta y progresiva la falla. Acá tenemos algunas imágenes por fracturas de fatiga. Son componentes de tren de potencia, ejes de bombas hidráulicos, rodajes, cigüeñales y los diferentes componentes que vamos a evaluar en nuestro módulo número 4 del análisis de falla. Vástagos o ejes de válvulas, conductos chaveteros, agujeros de lubricación, concentradores de esfuerzos, rodajes, pistas, tipos de desgastes, fracturas, válvulas, erosiones por cavitación, fracturas dúctiles, indentaciones y diferentes casos que vamos a abordar para poder determinar los tipos de desgastes y los tipos de fracturas, lo cual nos va a llevar al análisis correcto de la causa raíz para que no se pueda volver a suscitar. Registrar todos estos tipos de fallas o análisis a través de un reporte técnico que vamos a ver en el desarrollo de este curso de alta especialización profesional, para lo cual nos va a ayudar en una magnitud muy sustancial en aumentar nuestra eficiencia y productividad de nuestros activos. Bien, profesor, muchas gracias. Realmente un tema súper extenso y súper interesante. Es Realmente muy, sí. muy amplio, es muy, muy amplio el tema. Sí, les invito a todos nuestros participantes que, bueno, nos están viendo en este momento, puedan hacer todas las consultas necesarias, aquellas preguntas que tengan en mente, para que acá el profesor nos pueda dar el soporte necesario. Bien, espero todas sus preguntas hasta ahora. Profesor, si desea, podemos dejar de compartir la pantalla, no hay problema. Ok. Ujú. Perfecto, muy bien. Muy bien. Usted está a cargo del tercer módulo, ¿verdad, profesor? El cuarto, creo que es el El cuarto. cuarto módulo, exacto. Bien, estamos a la espera de sus preguntas. Si tienen dudas, consultas, Arturo, Diego, estamos acá para poder atenderlos a todos ustedes sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos una mano levantada. Eric, ¿cómo estás? Coméntanos, Eric, ¿cuál es tu pregunta? Puedes escribirnos al chat. Encantado te podemos leer. Te comento, Johan, que Eric está habilitado para poder activar su micro. Eric, ¿puedes activar tu micro y comentarnos tu consulta?
Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, Eric, sí te escuchamos, fuerte y claro. Coméntanos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Bueno, estoy acá en el trabajo y escuchando la charla. Eh, He tenido el día de antes de ayer una inspección de una retro 420, en la cual trabajo en socavón, en lo cual el pistón del fin de giro vi que estaba descromándose. Eso también presenta como para que pueda fissurarse o romperse, porque ya hemos tenido ya un equipo que se rompió todo el fin de giro, que subió a haber coleado y pues se rompió, ¿no? Y esa es mi pregunta. Gracias, Eri, por tu pregunta y bueno, te agradezco por el tiempo que te das al estar en el campo laboral y a la vez escuchar. Sí, mira, si tú ves presencias de cuerpos extraños, desprendimiento de material, una decoloración del material, ahí ya existe una anormalidad. Lo más correcto sería lanzar la alerta para poder intervenir el equipo. ¿Por qué? Porque esa magnitud, esa alerta que te está enviando el equipo se puede prolongar o magnificar o crecer y te puede llevar a una indisponibilidad de tu activo. Es mejor abordar de una manera prematura a través de mantenimientos preventivos o algún daño que puedas haber evidenciado de manera física a esperar que se suscite una falla catastrófica, ¿no? Por eso es importante el registro de todos los, por ejemplo, me dice que bota limaña o está presencia de decoloración, entonces eso nos está llevando a, quizás a una falta de lubricación o a un problema mayor, o un bajo nivel del aceite o una pérdida de las propiedades del aceite, lo cual nos puede llevar a una fractura o un tipo de desgaste severo, ¿no? Gracias. Todo ello vamos a verlo en el curso, ¿no? Todos esos casos. Muy Como bien, Johan, Eric, muchas gracias. es muy poco tiempo para resumir tan amplio el tema, ¿no? Sí, profesor, realmente es súper, súper interesante, súper amplio el tema. Te agradecemos, Eric, y realmente te esperamos que ingreses con nosotros y participes de este curso tan importante que hoy nos están dando un alcance, al menos el profesor José Alvarado. ¿Alguien más que desee realizar algún tipo de pregunta, alguna consulta? Encantadísimo de poder aclararlos. Me pueden levantar la mano si desean o pueden dejar su comentario que encantado lo vamos a poder leer. Cristina, coméntame un poco cómo vamos con el en vivo. Tal vez también tenemos preguntas por ahí. Justamente ahorita lo estoy revisando. Muy bien. Por aquí ya nos están consultando, en este caso Johan, acerca de lo que son los inicios de clase, cómo se pueden inscribir, nos están consultando. Excelente, muy bien, Cristina, perfecto, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con lo que sería el tema de ya todo el tema comercial, inicio de clases, inversiones, descuentos, por supuesto, muchos descuentos también. Y vamos a empezar en este momento. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, Cristina, que puedan verlo, por favor? Johan, dame un minuto, simplemente agradecerles a todos los participantes por su tiempo y Ujú. permitirme llegar a ellos y invitarlos a que puedan inscribirse en este curso de alta especialización. Es un curso, es un PAE muy interesante, el cual va a ayudar de una manera muy significativa al desarrollo de su línea de carrera. Muchas gracias por todo. Le agradecemos enormemente, profesor José. Realmente es un tema súper, súper interesante. Muchas gracias, profesor José. Bien, vamos a Muchas continuar con gracias. el tema de los detalles. Bien, permítame. ¿Me confirmas, Cristina, que puedan ver mi pantalla? Ya, ahí se está compartiendo, sí, se visualiza, perfecto. Perfecto, muy bien, permítame. Bien, como ya es conocimiento de todos nosotros, el programa de alta especialización profesional, su nombre es Gestión y Diagnóstico de Maquinaria Pesada.
Bien, nosotros tenemos lo siguiente. Nuestro inicio de clases se va a dar este día 4 de abril. Muy bien, estamos ya a la vuelta de la esquina. Tenemos una duración de 180 horas académicas. Nuestros horarios, como ustedes los pueden visualizar, es de 7 de la noche a 9 de la noche del jueves. De igual forma, de 7 de la noche, perdón, a 9:30 de la noche también del viernes, jueves y viernes. El sábado es desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y el domingo es de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muy bien. Espero haya quedado claro el tema de los horarios. Igual le pueden tomar un pantallazo si desean. También le voy a compartir todo eso a través de nuestros comentarios, ¿no? Nuestra inversión que tenemos en este momento va de la siguiente forma. Tenemos dos formas de realizar el pago. Uno que es al contado, estábamos hablando de 7.200 soles, o el otro también que lo podemos dividir en 5 cuotas, cada una de estas de 1.600 nuevos soles. Pero obviamente el día de hoy, Cristina, quería compartir contigo también que tenemos un descuento especial para todos nuestros participantes, todas las personas que nos hayan visto el día de hoy, que nos estén mirando, por supuesto, en este momento, tiene un descuento del 10%, ¿de acuerdo? Buenísimo, Entonces, con buenísimo, este Johan, descuento, porque, disculpa que te corte, justamente quería acotar que normalmente no se habilitan esos descuentos para nuestros programas de alta especialización, pero justamente exacto. recientemente se nos ha permitido. Exacto, Cristina, tienes toda la razón. Al ser un programa de alta especialización, normalmente es un poco más hermético, pero justamente el día de hoy nos están permitiendo realizar este descuento del 10%, así que es una oportunidad única que se pueden llevar todas las personas que están viendo en este momento a través del Facebook, a través del Zoom o a través de los diferentes canales que nosotros también estamos transmitiendo, ¿correcto? Ahora, con este descuento del 10%, Cristina, comentarte que ya no tendría que pagar 7.200 el alumno. Únicamente pagaría 6.480 nuevos soles, obviamente si lo paga al contado, o si no, serían únicamente 5 cuotas de 1.440 soles. ¿Qué te parece el descuento, Cristina? Magnífico, Johan. La verdad es que es algo que se tiene que aprovechar, pero ya mismo, porque creo que también nos comentaste que ya no te quedan vacantes. Lamentablemente, al ser un programa de alta especialización, nuestras vacantes siempre son muy limitadas. En este momento contamos con 4 vacantes, las cuales puedan permitirlos estudiar en este momento a todos los que nos están viendo. A los primeros 4, obviamente, también se llevan su descuento, ¿no? Y obviamente aprovechar este tipo de oportunidades, ya que como lo dijo el profesor, esto va a engrandecer enormemente la línea de carrera que cada uno de nosotros quiere llevar. Muy bien. Igual, tranquilos, no se emocionen todavía, no me estén enviando mensajes. Yo voy a dejar mis datos en este momento para que puedan comunicarse conmigo 24/7. ¿De acuerdo? Es decir, ahí está mi nombre, está mi número telefónico, nuestro inicio de clases, que es el 4 de abril. Bien. Y por supuesto, mi correo también para que si desean alguna mayor información o alguna duda que tengan, algún detalle que tengan de algún tema que se nos haya escapado el día de hoy, y quieren hacerme la consulta inmediatamente, o me llaman directamente, o me dejan un WhatsApp, o me envían un correo electrónico. ¿De acuerdo? Hasta ahí muy bien. Todo me gustaría saber que, bueno, tienen todos. Igual estoy dejando también mi link de WhatsApp en los comentarios. Muy bien. Recuerda, inscríbete ya. Nos quedan pocas vacantes. Cristina, ¿qué dices tú? ¿Nos inscribimos o no los inscribimos? Definitivamente es algo que no se puede desaprovechar, Johan. Justamente como venías comentando en el chat, he dejado tu link de WhatsApp para que se puedan ya contactar inmediatamente contigo y solicitar información y definitivamente reservar su cupo de descuento con este 10% que se está habilitando. Perfecto, Cristina, perfecto. Recuerda, cada vez que me escriban, obviamente tenemos ya la relación de los que están viendo, pero si me escriben, me dicen, yo te estaba viendo y yo tengo el 10% de descuento. Encantadísimo, se lo estamos dando. Bien, chicos, hasta ahí me gustaría saber si tienen dudas, preguntas, alguna duda que no haya quedado claro. Pongo los horarios por acá para que puedan verlos, si es que los tienen en este momento todavía alguna duda. ¿Me apoyas con los comentarios, Cristina, a ver si tenemos alguno? Justamente estoy verificando, no, me están consultando en este caso que ya sí ya estás habilitado para responder mensajes. Por supuesto que sí, siempre, Cristina, siempre. Perfecto. Buenísimo, entonces Johan sería ello. De momento no verifico consultas, más bien nos estaban solicitando lo que es tu link de WhatsApp. Por aquí me han escrito, lo voy a volver a enviar, chicos, en el
chat para que puedan comunicarse y ahora mismo reservar su cupo con este beneficio de descuento que se está habilitando del 10%. Estamos ya muy cerca del inicio de clases, así es que tienen que sí o sí poder reservar su inscripción. Si tuvieran alguna duda, consulta, por favor no duden, alzar la mano, dejarlo por el chat. Bien, podrías colocar en este caso también, Johan, tu última diapositiva donde salen tus datos, pueden tomarle captura incluso, o si no, darle clic directamente al enlace que dejamos en el chat. Perfecto, muy bien, Cristina. Permítame compartir nuevamente. Muy bien. Bien, en este momento estoy poniendo en la pantalla mis datos, está mi número, como lo repito, está mi correo, está mi nombre, el inicio del curso, que es el día 4 de abril, estamos muy, muy cerca ya que nos viene un feriado largo y de ahí de pronto ya vamos a estar 4 de abril. Así que les recomiendo, señores, futuros alumnos de TechSoup, profesionales todos, que realicen realmente este curso, que es muy, muy, muy interesante, este programa de alta especialización, realmente es muy interesante. Y como le indicaba tanto el profesor, les indicamos por parte nuestra también que esto realmente va a mejorar tanto la productividad que cada uno de nosotros tiene. Bien, conmigo chicos, ha sido un gusto realmente tenerlos el día de hoy en este en vivo. Y por supuesto quedo abierto a cualquier duda, cualquier consulta que puedan realizar en cualquier momento. Muy bien. Recuerden, nosotros los esperamos siempre con los brazos abiertos y siempre con una bienvenida en nuestra sede de TechSoup. ¿Algún dato más, Cristina? De mi parte sería todo, invitarlos más bien chicos a realizar sus consultas, sus dudas. Ahí está Johan disponible para poder absolver totalmente sus consultas, ¿bien? Sería en este caso todo de mi parte. Muy bien, Cristina, realmente ha sido un gusto compartir el día de hoy este en vivo, esta ponencia contigo y con el profesor y con todas las personas que nos han acompañado. Muchas Agradecer gracias. también de paso, ¿no? La ponencia de nuestro docente especialista que se ha tomado el tiempo de poder participar aquí con nosotros y brindarnos, pues, ¿no? Su masterclass. Sería con todo, Así es. sería todo ello. Realmente ha sido muy, muy grato y realmente muy Así es. interesante lo que nos ha compartido el profesor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Le agradecemos a todos en realidad y los esperamos en TechSoup. Que tengan muy buenas noches, realmente. Muchas gracias. Buenas noches con todos.